tardes con todos, compañeros, compañeras. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Izquierda Socialista Conversa, el mundo ante la pandemia. En esta ocasión estamos orgullosos de tratar de abordar el tema de un país hermano, un país socialista, que es la República Popular Democrática de Corea, un país que ha estado cercado mediáticamente y que hoy conoceremos un poco más sobre su situación, sobre su realidad, gracias a la comunicación y a la disposición que ha mostrado el compañero Alejandro Cao de Venoz. El compañero es presidente de la Asociación de Amistad con Corea y es uno de los poquísimos compañeros de las filas socialistas revolucionarias que tienen acceso, conocimiento a cómo funciona, cómo se encuentra ahorita nuestro hermano país, la República Popular Democrática de Corea. Compañero Alejandro, mucho gusto, gracias por acceder a esta invitación y desde Izquierda Socialista le damos la bienvenida. Muchas gracias por la invitación y es un placer poder atenderles. Compañero, quisiéramos comenzar esta conversación haciendo un poco de historia, conversando un poco de el proceso revolucionario coreano durante el siglo XX, antes de tocar el tema contemporáneo. No sé si para que todos podamos estar al tanto de la historia de la República Popular Democrática de Corea, podría presentarnos brevemente cuál ha sido el proceso revolucionario, social de la República Popular Democrática de Corea, ¿no? Pues bueno, ha sido una historia marcada por la tragedia. En general, la península de Corea siempre ha sido un único país. Durante la época feudal ha estado dividido en varios reinos. Había tres que eran los más importantes, pero que entre ellos tenían alianzas y se consideraban como un frente unido, por decirlo así. Y Corea, el problema es que debido a su situación geográfica y sobre todo a su riqueza minera, ha estado continuamente invadido por el resto de imperios en la historia, ¿no? Desde el imperio chino, los mongoles y posteriormente los japoneses, quienes ocuparon el país desde el 1905 al 1945. Así que podemos decir que Corea ha tenido una historia durante cientos de años de grandes diferencias sociales y de continuas guerras e invasiones por parte de potencias más poderosas que han arrasado al país. Entonces el país siempre se ha acostumbrado a mantenerse bastante hermético y se le conocía desde la historia por el reino ermitaño, por ese mismo concepto, ¿no? Por el hecho de estar siempre invadidos, los coreanos intentaban protegerse frente a esas invasiones y no dejaban entrar a los extranjeros. Pero en el 1905 ya sucede la última invasión colonial por parte del Imperio japonés, que básicamente también expolia todos los recursos, obliga a los niños a trabajar en su industria militar, como sabemos lo que hizo Japón junto a Hitler. Creían que eran una raza superior y buscaban apoderarse de Asia. Básicamente se iban a dividir, Hitler se iba a quedar con Europa y Japón pues con Asia y con lo que pudiera de Estados Unidos, el famoso ataque de Pearl Harbor también recordamos, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Entonces ha sido una historia básicamente de intento de supervivencia, un país pequeño, básicamente de campesinos, que ha hecho lo posible por sobrevivir. Y es solo a partir de 1945, con el final de la Segunda Guerra Mundial y con el apoyo de los rusos y también de los chinos, que lógicamente llevaban a cabo su propia vía socialista y revolucionaria, que al igual que Corea ayudó a estos dos pueblos, recibe ese apoyo para que continúe también su propia vía al socialismo. Y es entonces cuando el presidente Kim Il-sung, un niño pobre que nació en Pyongyang, en Mangyeongdae, decide liberar a su país, decide organizar un partido político. Primero sería la Unión para derrotar al imperialismo, luego eso se convertiría posteriormente en el Partido del Trabajo de Corea actual, y logró unir a todo tipo de personas en Corea para restaurar la independencia de la nación frente al imperialismo extranjero. Así que es en 1945 cuando la Corea actual, digamos, nace, ¿no? Esta nueva república, pero con la desgracia de que mientras el país se liberaba por la parte norte, por el sur entraba otro nuevo imperialismo, otros nuevos colonialistas que eran los Estados Unidos de América,
que se apoderan, se quedan con la parte sur. Y llega un momento en que se encuentran básicamente las tropas coreanas que avanzan del norte liberando el país, y frente al ejército norteamericano, junto al apoyo de 15 países satélites, incluidas tropas de Colombia, de Grecia, de muchos países que son serviles a los intereses imperialistas norteamericanos, que se apoderaron de la parte sur, dividiendo a la nación como la conocemos hoy en día, lo que sería Corea del Norte, Corea del Sur, o República Popular Democrática de Corea en su nombre oficial, y República de Corea del Sur. Así que es un país que se libera, pero parcialmente, porque de nuevo la parte sur continúa a fecha de hoy bajo control militar norteamericano desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y digamos, compañero, el establecimiento de la República Popular Democrática de Corea en la parte norte de la península trae consigo también cambios políticos, cambios económicos y cambios culturales. No sé si podría profundizar un poco en la actual estructura política de Corea, en la economía y también en el pensamiento juche, que es, digamos, esta visión propia del pueblo coreano respecto del socialismo, y que quisiéramos también que se pueda compartir con todos los espectadores y en general, ¿no?, las fuerzas revolucionarias que nos estén sintonizando. Así es, el socialismo de Corea se conoce como la idea Juche. Juche básicamente es independencia, autosuficiencia, y es un socialismo propio, aunque bebe del marxismo-leninismo. El presidente Kim Il-sung estudió, analizó todas sus obras, aprende también la revolución y las obras de Joseph Stalin, también conoce la revolución china porque la ha vivido, estuvo bastante tiempo viviendo en China, en la China de Mao, de la cual también adquirió grandes conocimientos. Siempre pensó que cada país debe buscar su propia vía al socialismo, que no puede simplemente copiar una ideología, porque una teoría o una ideología socialista vale para un país en concreto o para un momento histórico en concreto. Entonces no se puede ser dogmático y simplemente coger un panfleto y intentar copiarlo y pensar que uno es más marxista que nadie, ¿no? O que su sistema es muy superior a cualquier otro y que los demás están equivocados. Por ejemplo, como en el caso de Albania, ¿no?, que se enemistó de forma consecutiva con todos los países socialistas. Pero al final, lo que ocurre en Corea es que la revolución lo que lleva con la liberación del país es el establecimiento de un sistema socialista auténtico en el que ya no hay una diferencia de clases, en la que los obreros, los campesinos, los intelectuales, que son las tres herramientas que aparecen en la bandera del partido, la hoz, el martillo y el pincel, toman realmente el control del destino de la República. Ya no hay clases privilegiadas, terratenientes, explotadores. Y de las primeras medidas que se toman es que la gente tenga una vivienda, porque en los años 40 la gente vivía en casas de barro, mucha gente vivía en la calle, o sea, un pueblo totalmente paupérrimo. Y la primera orden que dio el presidente Kim Il-sung es que nadie de su familia viviría en una casa de cemento y ladrillo hasta que todo el pueblo no tuviera una casa gratuita y ellos vivieran. Esa era su máxima. Por eso era un gran líder, no solo por su capacidad militar o por su carisma, era un gran líder porque siempre servía de ejemplo y nunca se aprovechaba de su posición ni nadie de sus familiares para abusar, en este caso, de la victoria, la revolución. Y las claves fueron, hay tres revoluciones: la revolución técnica, ideológica y cultural, ¿no? Y en estas revoluciones lo que se consigue es cambiar los malos hábitos del pasado y construir una nueva sociedad basada en la igualdad. Se abolen los impuestos no existen en Corea desde el 1945, todo se pone a disposición del pueblo, o sea, se nacionaliza, tanto la tierra como la industria como la vivienda. No tiene sentido un país socialista que tenga empresarios que se están todavía beneficiando del sudor del obrero. Son los obreros los que tienen que tomar el control de la empresa, son los campesinos los que tienen que tomar el control de la tierra. Y eso es lo que se hace de forma inmediata. Se procede a reconstruir un país que había quedado destruido no solo por el Imperio japonés, sino por la guerra de Corea, por los bombardeos norteamericanos del 50 al 53, sino que ya en esa construcción de un país desde las ruinas se construye con una idea de crear un paraíso socialista. Ese es el objetivo, ¿no? Crear un paraíso para el ser humano donde todas las personas tengan todo lo necesario sin distinción del lugar donde han nacido o de ser más altos, más bajos o de familias más ricas o más pobres. Conseguir la igualdad y sobre todo nacionalizar para entregar el poder al pueblo. Y eso es lo que se sucede en todas las esferas del país. A nivel educativo
se empiezan a crear universidades, pues, institutos, politécnicas, todas públicas. No existe la educación privada. Todo el mundo tiene derecho a la educación universitaria gratuita y en igualdad de calidad. Si no, no es un país socialista. Todo el mundo tiene el acceso a una sanidad pública, gratuita y de calidad. Si uno se diferencia que pueda ir a un hospital privado o a un hospital público dependiendo de su capacidad económica, pues como sabemos, pues hay muchas personas en todo el mundo que acabarán o falleciendo o no tendrán ni siquiera dinero para que les atienda el doctor, ¿no? A propósito, que en Perú hemos tenido muchos doctores norcoreanos ayudando a las clases más pobres e indigentes del Perú, así que yo tengo varios amigos que han estado muchos años ayudando a los pobres en Perú, porque precisamente muchos de ellos no tenían acceso a la sanidad básica, y gracias a estos doctores pudieron salvar miles y miles de vidas, y es algo que se ha hecho como solidaridad internacional en muchos países del mundo. Pero digamos que los pilares de una sociedad socialista es vivienda gratuita, la tierra, la industria al servicio del pueblo, sanidad pública y gratuita, y todo esto, lógicamente, no puede haber un desempleo, y la cultura tiene que estar también al alcance de todos. Solo de esa forma se puede sentar una base de igualdad entre los ciudadanos de una misma nación. Así que ese es básicamente son los pilares que se construyen en Corea del Norte. Compañero, y digamos, de la mano con esta revolución y con esta transformación que garantiza el acceso al conjunto del pueblo, digamos, a servicios básicos de calidad, de hecho que en un digamos, mundo, en una economía que es mayoritariamente capitalista, cómo impacta sobre la economía coreana, sobre la forma digamos, sobre la estructura económica socialista coreana, el hecho de que hayan restricciones al comercio, por ejemplo, bloqueos de tipo también diplomático o mediático, cómo la economía coreana y cómo la revolución socialista coreana puede garantizar todos estos beneficios, todos estos derechos que usted ha mencionado en estas circunstancias, ¿no? Lo menciono porque, digamos, hay muchos países también que levantan las banderas del socialismo desde diferentes regiones, de diferentes latitudes, y que se encuentran asfixiados, ¿no es cierto?, por las presiones imperialistas, por las agresiones de los países capitalistas. Como la economía coreana, como la dirección del Partido del Trabajo permite que haya esta garantía de igualdad y de acceso a bienes de calidad y a derechos a derechos básicos de calidad frente a las presiones imperialistas. Bueno, las presiones imperialistas siempre van a existir. El capitalismo siempre va a intentar destruir e impedir que el obrero tome el control de su destino y que se entregue al pueblo lo que le pertenece por derecho, ¿no? Y de hecho ya no solo al pueblo, al ser humano. Esos son los verdaderos derechos humanos: el poder tener un techo, una vivienda digna, el poder tener alimentación, sanidad, etc. Esos son los verdaderos derechos humanos que están en las Naciones Unidas, que tanto vociferan los medios occidentales pero que nunca se cumplen, donde el 80% del mundo está muriéndose de hambre ahora mismo. Y dentro de esa base, ¿no?, de esos derechos humanos en los que creemos realmente los comunistas, en el caso de Corea, una de las principales diferencias respecto a otras revoluciones en el mundo es que se tenía muy en cuenta que la presión capitalista, imperialista, siempre existiría, que las sanciones se continuarían implementando porque es una forma de declarar la guerra, de intentar destruir el sistema. Se puede destruir con las bombas o se puede intentar destruir a una nación de trabajadores asfixiándolos, básicamente, encerrándolos y asfixiándolos. Corea del Norte es el país con más sanciones del mundo en toda la historia. Tiene miles de sanciones sobre sanciones. No se puede hacer básicamente ni una transferencia, ni se puede comerciar de forma regular debido a esas sanciones impuestas por los norteamericanos. ¿Cómo se soluciona eso? ¿O cómo se atenúa esa presión, esa asfixia? ¿Por qué Corea del Norte puede continuar construyendo hospitales, puede tener sus escuelas, puede continuar una vida normal a pesar de esa presión siendo un país pequeño? Se debe a la autosuficiencia. Ese factor es muy importante dentro del socialismo y es una de las claves de la idea de Juche. Desde el inicio de la creación de la República se tenía en cuenta que se tendría que producir todo lo posible dentro de la propia nación. O sea, las minas, lo que genera las minas, desde el mineral de hierro, de cobre, el oro, debe ir a manos del pueblo. Y se tiene que construir primero una industria pesada
que es la que procesa ese mineral, la que lo convierte en barras de acero, que esas barras de acero son las que servirán para construir viviendas a los ciudadanos. Pero claro, si no tenemos una fábrica de cemento y no tenemos barras de acero, ¿cómo pretendemos regalar la vivienda a la gente? Si la tenemos que importar, basta que los Estados Unidos cierren el grifo para dejarnos sin acero. Así que toda esa industria pesada, que es la base de la economía de una nación, debe implementarse de forma inmediata. Cuesta mucho, sobre todo al principio, cuando se realiza la revolución, el tener que desarrollar una industria nacional propia, pero esa es la única vía a la soberanía. Si eso no se hace, si no se toman esos pasos, la revolución estará destinada al fracaso, porque de una manera u otra, los elementos externos, sobre todo al nivel de comercio, acabarán por asfixiar la economía e incluso subvencionar a determinados elementos dentro del pueblo para que se rebelen contra el gobierno socialista. Primero, esa construcción de industria pesada y la industria de máquinas herramienta, las máquinas que generan máquinas. Pues para cualquier pieza de cualquier motor de vehículo, como para realizar la plancha que servirá para fabricar zapatos propios en el país, que fabricará estas suelas, se necesitan este tipo de maquinaria conocida como CNC. Hay que desarrollar todo el sistema numerario matemático de ingeniería propia para poder abastecer luego a lo que será la industria ligera, que es la que producirá esos bienes desde un lápiz hasta un motor dentro de la propia nación. Cuando un país logra extraer el mineral de hierro de su propia mina con sus propios mineros, de hecho es el ejército el que trabaja las minas en Corea, saca ese mineral de hierro, puede procesarlo y convertirlo en acero con carbono y posteriormente puede usar ese mismo acero en máquinas herramienta que producen cualquier tipo de pieza necesaria para cualquier mecanismo, entonces ahí estamos en la vía de la soberanía y la revolución. Esa es una gran diferencia con otros países que han tenido revoluciones socialistas o han elegido a gobiernos socialistas, pero que posteriormente se han visto asfixiados por carecer de esa industria nacional propia. Claro, claro, efectivamente, ¿no, compañero? De hecho que una economía autosuficiente, claro, tiene bastante lógica, ¿no? La mayoría de países que han elegido algún tipo de vía al socialismo, pues no han roto con esta dependencia del comercio internacional, que digamos en tiempos donde no hay capitalismo podría ser una buena herramienta, pero cuando hay imperialismo y sobre todo cuando no hay ni siquiera un polo socialista configurado, pues el comercio internacional se vuelve una herramienta, un arma para asfixiar a cualquier país que quiera hacer una transformación socialista. Y el dato que nos da es realmente importante. Compañero, digamos que acabando con este primer proceso de revolución socialista, este proceso histórico de fundación, mejor dicho, de la República Popular Democrática de Corea, de hecho que si bien la revolución coreana es autosuficiente, de alguna manera la existencia de un bloque socialista hasta finales del siglo XX, o con todas los matices que podamos decir, con todas las desviaciones que puedan haberse producido, pero digamos la existencia de un campo socialista reconocido oficialmente hasta finales del siglo XX o hasta la última década del siglo XX generaba otras condiciones para las relaciones internacionales de Corea del Norte, condiciones que han variado después de la implosión de este bloque socialista. ¿Cómo es que Corea del Norte, la República Popular Democrática, se ha comportado con relación a estos cambios en el escenario geopolítico internacional, sobre todo a finales del siglo XX? ¿Cuál ha sido su posicionamiento respecto, como digo, de las transformaciones en el campo socialista? Sin duda también para la República Popular Democrática de Corea fue un duro golpe la desaparición del mercado socialista, porque en ese mercado lógicamente Corea podía negociar, y no solo a base de dólares, sino especialmente a base de trueque. Teníamos trueque con muchos países del este de Europa, con lo que era la Unión Soviética, también con la República Popular China cuando tenía un sistema más socialista que el actual. Pero cuando eso desaparece y cuando los pocos países que quedan que aparentemente tienen el socialismo, como China, comienza a demandar dólares norteamericanos para sus productos, claro, si
tu país está sometido a todo tipo de presión y sanciones y no te permite exportar, ¿cómo puedes conseguir dólares norteamericanos para importar lo que tu país necesita? Y ese es el problema, por ejemplo, con China, que de hecho China ha sido uno de los países que también apoyó las sanciones, bastantes de las sanciones que ha propuesto Estados Unidos. ¿Por qué? Porque China es el mayor productor para los clientes norteamericanos en el mercado internacional. Entonces China es parte del mercado internacional globalizado capitalista, aunque tenga un partido comunista único, su sistema está basado en el capitalismo, tanto nacionalmente como internacionalmente. Así que Corea se queda básicamente sola en la defensa de esa economía internacional en la que los países se hacían trueque y, por ejemplo, desde Corea se enviaba mineral y desde Rusia se enviaba trigo, por ejemplo. Ese es uno de los ejemplos de intercambio que se hacía con la antigua Unión Soviética. Todo eso desaparece. Entonces supone una gran crisis, porque el país tiene que reconvertirse, buscar la forma para que aquello que importaba, porque no todos los países pueden ser 100% autosuficientes, siempre va a haber algo por geografía, por climatología, que no te permite abastecerte de todo lo que necesitas. En el caso de Corea, sobre todo, es el problema alimentario, porque apenas un 15% del terreno es cultivable. Un país muy rico en minerales, que puede exportar muchos minerales, pero que tiene poca superficie agrícola, por lo que se ve obligado a importar principalmente cereales del sudeste asiático o de Rusia. Y en esta situación, claro, la parte extranjera, tanto Rusia, la Federación Rusa actual, como la República Popular China, como cualquier otro país con el que comerciemos, nos va a pedir dólares y euros. ¿Cómo se consiguen? Si no se permite ninguna transferencia, si no se permite hacer exportación para ganar esos dólares y euros. Así que, mediante la triangulación, buscando la forma para evadir todas esas sanciones, mil y una formas que mis camaradas en departamentos de comercio exterior se dedican a ese tipo de actividad, se consigue, pero de forma muy limitada, esos millones de dólares necesarios para la importación, por ejemplo, de alimentación o de determinados aparatos de tecnología punta médicos. Pero sin duda, pues si existiera todavía ese mercado socialista del que me comenta, hasta los 90 aproximadamente, pues Corea sería un país tremendamente rico. De hecho, entre los países socialistas era de los más ricos, si no el que más, precisamente porque podía exportar muchísimos productos a todos esos países hermanos socialistas durante esa época. Pero lo que se está haciendo, obviamente el país tiene que seguir adelante independientemente de lo que suceda en el mundo, así que se ha acelerado todavía más este desarrollo nacional para buscar alternativas, por ejemplo, a la producción de combustible. Actualmente se importa gran cantidad de petróleo y estamos buscando diferentes formas de combustible. Hay energías alternativas propias, se usa la geotermia, se usa, en fin, placas fotovoltaicas que se producen dentro de la propia nación. Se buscan formas alternativas para superar esas dificultades, pero sin ninguna duda afectó de forma muy grave a la economía y el desarrollo del país. Compañero, gracias por esta información, que de hecho es justamente un problema que pasaron varios países socialistas, como por ejemplo también Cuba, ¿no es cierto? Cuba cuando se desintegra el bloque socialista, pues también digamos la principal demanda venía de la Unión Soviética, ¿no es cierto? De toda la producción de azúcar. Cuando la Unión Soviética ya no tiene que comprarle azúcar, ¿qué va a hacer Cuba con todo el azúcar que producía, ¿no? Y digamos, estas problemáticas homogéneas de los países sobrevivientes hasta cierto punto a la implosión del campo socialista, entendería que permite de alguna manera establecer algún tipo de vínculo solidario entre los pocos estados socialistas que quedan. Quisiera saber si pudiéramos un poquito hablar también sobre la vinculación de Corea del Norte con otros países del campo socialista, o que se reclamen de alguna manera el campo socialista. Tenemos el caso de China, que efectivamente se ha señalado que es principalmente una economía de tipo capitalista, un capitalismo de Estado, pero digamos la relación con Cuba, por ejemplo, o la relación con países como Venezuela, que dentro de todo están intentando plantear una vía al socialismo, o la relación, por ejemplo, con Vietnam, que también es una economía que se ha mercantilizado de alguna manera, pero digamos, ¿cuál ha sido
¿Cuál es la relación, cuál ha sido la relación de Corea del Norte con estos países post caída del campo socialista, ¿no? Sí, desde luego que a pesar de esos cambios a nivel económico, debido a los lazos de sangre en muchos casos, como por ejemplo con Vietnam, donde muchos pilotos norcoreanos e ingenieros fallecieron en la guerra de Vietnam, ayudando al hermano pueblo vietnamita a defenderse contra los norteamericanos, eso, la famosa guerra, donde, como digo, también Corea del Norte prestó gran ayuda. Se mantienen esos lazos de sangre y de lucha entre los partidos, y hay unas relaciones diplomáticas, podríamos decir, positivas, pero que normalmente nunca van más allá de una parte bastante formal, porque ni Vietnam ni China van a comprometer su mercado o su posición internacional por favorecer en ningún caso a Corea del Norte. Entonces, podríamos decir que es una relación de buen entendimiento, pero muy diplomática. No existe un compromiso o una alianza realmente, una ayuda frente a la presión del mercado y de los Estados Unidos. En el caso de Cuba, probablemente sea el único país con el que sí hay realmente una gran amistad, no solo política, sino también comercial. Obviamente la distancia es muy grande, hay mucha dificultad para poder comerciar libremente entre Cuba y la República Popular Democrática de Corea, pero sí que hay muchos más vínculos en todos los sentidos y mucha más cercanía. También ha existido siempre mucha amistad por parte del Che Guevara y de Fidel Castro con nuestro gran líder presidente Kim Il-sung, y ha existido siempre una gran admiración. Recuerdo las palabras del Che Guevara cuando hablaba precisamente de que eso es lo que a él le gustaría ver en Cuba. A lo mejor si se hubiera quedado de ministro de Industria lo hubiera podido implementar, ¿no? Que siempre hablaba de que mientras Cuba tenía que exportar simplemente el producto, pues el azúcar, la tierra, ¿no? Los habanos, en fin, cosas que no tienen un valor añadido. Cuando uno exporta su riqueza únicamente directa de la tierra, sin procesar, lo que le paga el extranjero es muy poco. Donde realmente está el dinero, la economía de una nación, es en el proceso de ese material de la tierra. O sea, no es lo mismo exportar azúcar de caña que exportar a lo mejor un sirope o un producto dulce procesado y que tenga alta demanda en la industria internacional. Cuando uno procesa dentro de la propia nación, todos esos márgenes de beneficio se los lleva el propio país. Y eso es lo que decía el Che Guevara de forma muy acertada tras conocer a la República Popular Democrática de Corea al inicio de la construcción de la revolución y su desarrollo industrial. Que a él le gustaría ver eso en Cuba, porque es realmente el exportar un producto procesado significa una gran riqueza para el país y para la población. Pero, en definitiva, esa relación con el hermano pueblo cubano sigue hasta hoy en día. Hay muy buenas relaciones. En el caso de Venezuela son bastante más recientes, ya que también Hugo Chávez, él visitó China y Corea del Sur, pero no llegó a visitar Pyongyang. No sé por qué motivo, me lo supongo también porque yo estuve involucrado al principio en varios asuntos sobre temas de relaciones diplomáticas entre Caracas y Pyongyang, pero bueno, son bastantes detalles y llevarían tiempo el análisis, pero fue solo hasta hace unos pocos años que finalmente se abrió la embajada de la República Popular Democrática de Corea en Caracas, y también Venezuela más recientemente abrió su embajada en Pyongyang. Entonces parece ser que en los últimos 3-4 años se han acelerado las relaciones y sí hay mucho más acercamiento. Igualmente con la Federación Rusa pues vuelven a haber esos vínculos. El pueblo coreano luchó contra los japoneses para prevenir la invasión de lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el pasado. El pueblo ruso también, bajo el mando de Stalin, apoyó a Corea frente a la invasión también japonesa y contra el imperio norteamericano, así que existen también esos lazos de sangre, y aún existen algunos convenios incluso con Rusia que se remontan a la época de la Unión Soviética que continúan vigentes. También hay otras relaciones con países cercanos, como en el caso de Camboya, porque la familia real de Camboya fue amparada por nuestro presidente Kim Il-sung cuando iban a ser ejecutados por los Gemeres Rojos, y el actual rey de Camboya se educó en Pyongyang. Entonces esa relación también tan cercana con el pueblo de Camboya continúa hasta fecha de hoy, donde hay bastantes acuerdos suscritos y hay mucha relación incluso también
a nivel comercial. Y qué decir pues con muchos países africanos a los que Corea ayudó en su independencia, como Mozambique, como Angola, como Zimbabue. En todos ellos cientos y cientos de oficiales norcoreanos y ingenieros, profesores, doctores murieron por distintas situaciones, por las batallas o por los problemas, las enfermedades propias del África subsahariana, donde ayudaron a la independencia, a la construcción de una nueva nación tras la independencia de esos países. Un compañero mío también que falleció, él era el secretario personal y el guardaespaldas del presidente Samora Machel de Mozambique. Así que han llegado a defender la vida del que fuera su héroe, el primer presidente que les dio la independencia, por parte de tanta sangre de la República que se ofreció, ¿no? Por esa solidaridad internacional. Así que continúan esos vínculos, pero claro, es un difícil balance para los países que son capitalistas entre mantener una diplomacia y agradar a los Estados Unidos de América, que son los que controlan la economía internacional, y por otra, conservar esos lazos de sangre frente al imperialismo con la República Popular Democrática de Corea. De hecho, compañero, que si bien pues los vínculos no son como eran en la época soviética, da gusto escuchar que por lo menos con los pueblos que lucharon por su liberación o con los pueblos que han tratado de mantener una economía socialista como Cuba o como los países de África, pues se mantienen buenos vínculos, ¿no? De hecho, que eso habla de la orientación general del gobierno de la República Popular Democrática de Corea, del pueblo de la República Popular Democrática de Corea, y de la trascendencia histórica que ha tenido la revolución coreana para estos pueblos, ¿no? Y también seguramente para la revolución cubana. Yo recuerdo que en las lecturas que uno hacía sobre el Che Guevara o sobre Fidel, esta propuesta de una tricontinental, ¿no es cierto?, de un movimiento tricontinental entre América Latina, entre África y Asia, como una suerte de movimiento internacional realmente internacionalista que digamos no haga frente al imperialismo norteamericano, sí, pero que también a los intentos de control o de manipulación, ¿no es cierto?, de los procesos revolucionarios por parte de la Unión Soviética, que sea un movimiento realmente popular de los países colonizados. Dentro de esa perspectiva, evidentemente Corea del Norte, la República Popular Democrática, jugaba un rol, como jugaba un rol también muy importante el Vietnam socialista de hace unos años, y sobre todo los movimientos de liberación de África. Y más allá de los golpes que han habido, de hecho que da mucho gusto saber que por lo menos el vínculo de sangre, como dicen, el vínculo histórico, digamos, de nacimiento, por decirlo de alguna manera, se mantiene. Compañero, abordando un poco los temas recientes, o por lo menos los temas que han sonado por este lado del planeta, sobre las relaciones diplomáticas de Corea del Norte, tenemos dos casos que han sido particularmente llamativos para este lado. En primer lugar, las reuniones que tuvo el compañero Kim Jong-un con Donald Trump hace un par de años, si no me equivoco, en una propuesta o digamos en una idea que se nos presentó como normalizar o tratar de avanzar en la normalización de relaciones. Y la segunda, el encuentro que hubo con el presidente de Corea del Sur también, y que también se presentó como una propuesta de reducción de tensiones. Estos dos eventos se han enfriado un poco en el panorama de las noticias, o por lo menos sentimos que se ha enfriado un poco, pero digamos, quisiéramos saber un poco los detalles de estas conversaciones o de estos movimientos diplomáticos del pueblo de Corea del Norte, ¿no? ¿Cómo podemos entender estas acciones? Primero hay que saber cuál es la posición del pueblo norcoreano y de nuestro gobierno en Pyongyang, que es que el pueblo de Corea desea la paz, pero no la mendiga. Está preparado tanto para la paz como para la guerra. En ese sentido, Corea del Norte nunca se va a dejar someter por parte de ninguna nación a sus pretensiones o a intentar derrocar nuestro sistema político, o a intentar establecer una dominación sobre el país. Entonces, básicamente Corea actúa como un espejo frente a los otros países cuando se acercan a ella. Si sus intenciones son de amistad y de entendimiento, Corea acoge con brazos abiertos a cualquier persona, país o organización que desee eso. Pero si lo que intenta es una confrontación, lo que intenta es una dominación,
Corea va a responder con la guerra de forma inmediata. Y el pueblo no tiene miedo al combate porque ya pasó 40 años de sufrimiento y 3 años bajo las bombas de Estados Unidos, así que está preparada para cualquier situación, sobre todo en el sector bélico. Además, teniendo uno de los ejércitos más poderosos y grandes del mundo, con más de 1 millón de soldados y decenas de armas termonucleares, que apenas un puñado de países avanzados tienen esa capacidad. Entonces hemos de saber que si Donald Trump se reúne con nuestro líder Kim Jong-un, es precisamente porque el país demuestra esa capacidad termonuclear. Porque recuerdo las palabras de Fire and Fury de Donald Trump, en el que dijo que exterminaría, que eliminaría a Corea de la Tierra. El que amenazó con un ataque preventivo, como ellos lo llaman, básicamente asesinando a toda la población y ocupando la región. Pero solo fue tras unas pruebas nucleares y las pruebas de misiles intercontinentales que Donald Trump vio que si realizaba ese ataque, Corea del Norte tenía la capacidad de golpear las ciudades principales de Estados Unidos con armamento termonuclear, que para hacernos una idea son hasta 1000 veces superiores al de las armas nucleares que los propios norteamericanos usaron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces esas bombas de hidrógeno, armas termonucleares, de las que dispone Corea del Norte, junto a esos misiles que pueden golpear cualquier ciudad de los Estados Unidos, le hizo replantearse esa amenaza, porque Estados Unidos, como cualquier acosador, suelen ser personas bastante cobardes. Solo se enfrentan con aquellos que tienen menos capacidad, pero nunca se va a enfrentar con aquellos que le pueden responder con la misma moneda. Y es por ese motivo por el que Trump decide cambiar de acercamiento, pasar de la confrontación al acercamiento, en base, porque además tiene mucho miedo de que en Corea podamos seguir desarrollando el arsenal nuclear y sobre todo que podamos venderlo. Estas armas, como se puede imaginar, cuestan billones de dólares. Billones que muchos países del mundo estarían dispuestos a pagar para poder tener la seguridad y la garantía de no ser invadidos. Los países que son nucleares, esos países no pueden invadirse, porque en el caso de ser invadidos, si sucede una guerra termonuclear, sabemos cuáles podrían ser las consecuencias para toda la humanidad. Así que es precisamente un elemento disuasorio. O sea, el hecho de entrar en una guerra nuclear puede significar el fin de la humanidad como lo conocemos, y los países como Estados Unidos, Israel, Pakistán, India, Francia, Reino Unido, que tienen armamento nuclear, saben que no pueden ser invadidos por otras naciones, porque tienen esa capacidad de disuasión. Es un arma disuasoria. Así que Estados Unidos tiene mucha preocupación, ¿no? Su gran preocupación es esta, es que podamos ceder esa tecnología o en un momento dado vender esos misiles a otras naciones. Así que nos propone que no desarrollemos más armamento nuclear, no desarrollemos más tecnología nuclear, y a cambio van a levantar las sanciones, van a firmar el fin de la guerra de Corea. Es una guerra que continúa activa, porque hasta fecha de hoy Estados Unidos no ha querido firmar el Tratado de Paz, porque sabemos que quiere volver a atacar. Si tuviera la posibilidad, volvería a atacar y a invadir Corea, como en los años 50. Nosotros pedimos la paz, pero ellos se niegan a firmarla. Pero prometieron que si no se desarrollaban másteres nucleares y de misiles intercontinentales, Trump prometió que daría pasos. Pero por desgracia no ha sido así. Después de más de 2 años, prácticamente 2 años y medio, de las reuniones en Singapur y posteriormente en Vietnam entre nuestro mariscal Kim Jong-un y el presidente Trump, él no ha hecho absolutamente nada. Mientras que Corea del Norte ha cumplido su palabra, no ha hecho ninguna prueba nuclear desde entonces. De hecho, ha destruido los túneles donde se hacían esas pruebas y no ha realizado ninguna prueba de misiles de largo alcance ni intercontinentales. Ha puesto de su parte, además de liberar a varios espías norteamericanos que llevaban años en trabajos forzados dentro del país, por parte de Trump no se ha hecho absolutamente nada. Por lo tanto, ya desde el 1 de enero de este año, del 2020, nuestro mariscal Kim Jong-un dijo que la paciencia tiene un límite y que en cualquier momento podemos retomar, y vamos a retomar, el desarrollo termonuclear, porque no podemos confiar en la palabra de Estados Unidos, que, como vemos hasta hoy, no solo no ha liberado ninguna sanción ni ha firmado la paz, sino que ha continuado imponiendo sanciones y ha continuado ejerciendo maniobras militares en Corea del Sur y en sus bases del Pacífico.
Así que respecto a Corea del Sur no tiene nada que decir, porque Corea del Sur no fue la que declaró la guerra de Corea, tampoco firmó el armisticio. Corea del Sur es un mero títere, es una colonia de Estados Unidos oficialmente, su ejército está bajo control de los Estados Unidos de América, y el propio presidente Moon Jae-in de Corea del Sur no puede hacer nada por sí mismo si no tiene la luz verde primero de Washington. Así que hasta que Estados Unidos no permita a Corea del Sur dar pasos para el acercamiento, el presidente surcoreano y su gobierno está totalmente atado de pies y manos. Entiendo, compañero. Esta información que nos ha dado es importante porque, por ejemplo, He perdido audio. había, había puesto silencio el audio porque por acá pasan también, hay mucho ruido. No hay problema. Aquí oigo perfectamente. Perfecto. El dato, comentaba que el dato que nos daba respecto a este acuerdo era importante porque, por ejemplo, acá por esta parte del mundo no se sabe que Corea del Norte ha cumplido con determinados compromisos, ¿no es cierto? Como suspender determinados programas nucleares o suspender pruebas que se realizaban antes, estando a la expectativa de que Estados Unidos pues sea un poco flexible con las sanciones económicas. Y digamos, el hecho de que Estados Unidos no cumpla con este compromiso, me parece que debe ser conocido, debe ser divulgado para que no se siga vendiendo este cuento de que hay intransigencia de parte de Corea del Norte, ¿no es cierto? Que Corea del Norte quiere desarrollar de manera violenta armas nucleares, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que esto que se ha mencionado es bastante importante para que quienes nos escuchan tengan una idea de cómo se están manejando realmente estas negociaciones. Uno. Lo segundo es el carácter disuasivo de las armas nucleares, y en efecto, ¿no? Con todo lo que podamos opinar sobre la utilización de armas nucleares, es cierto que sirve como un factor de disuasión en caso uno quiera sufrir una agresión. Más allá de cualquier juicio de tipo ético en términos concretos es así. Y de hecho que muchos pueblos en África, muchos pueblos, sí, sobre todo en África, ¿no? Que han sufrido recientemente o hace unos pocos años, hace una década, maniobras de derrocamiento de gobiernos producto de los intereses norteamericanos, estarían de todas maneras dispuestos a protegerse de este tipo de injerencias imperialistas a través de elementos disuasorios como pueden ser estas tecnologías nucleares, ¿no? Y de hecho que expresado de esa manera nos permite comprender un poco más el interés que tiene Estados Unidos en normalizar y regularizar relaciones con Corea del Norte. Llama también mucho la atención la relación que plantea con Corea del Sur. Entendería que la unidad o digamos la normalización de relaciones entre Norcorea y Surcorea dependería principalmente de Estados Unidos, que Corea del Sur no tendría una iniciativa política propia. Esa es la gran desgracia, ese es el gran problema, porque nos consta que no solo a nivel del propio gobierno surcoreano, de muchos empresarios influyentes, de personalidades de allí que desean la reunificación pacífica, respetando las ideologías existentes, porque eso ya se ha acordado. Ya se han firmado 3 tratados entre los presidentes surcoreanos y nuestros líderes en el norte para lograr la reunificación basada en un país, 2 sistemas. Pero una cosa es la intención que uno tenga y la otra lo que realmente puede hacer. Cualquier movimiento, especialmente cualquier movimiento importante del presidente surcoreano de Corea del Sur, es consultado siempre con los Estados Unidos. Si los Estados Unidos no dan la luz verde, ellos no pueden hacer absolutamente nada, porque están bajo control total. Pero bueno, eso es lo que pasa en la mayoría de naciones. Eso es lo que pasa en España. Eso es lo que pasa en Perú. Eso es lo que pasa en la absoluta mayoría de países que están sometidos en un sistema capitalista que está controlado desde los Estados Unidos de América. Nunca pueden tomar opciones que vayan en contra de los intereses imperialistas de los Estados Unidos, porque de lo contrario su economía se asfixia. De lo contrario, Visa, Mastercard, American Express y las transferencias bancarias internacionales dejan de existir. El país se hunde. Pero es que si no lo hunden el país por la forma económica, vendrán las armas y no tienen ningún reparo en bombardear, aniquilar y asesinar a quien sea necesario para controlar a aquellos países que sean rebeldes, que busquen su propio destino. Así ha pasado en tantos como Afganistán, como Irak, qué decir de Libia,
un país que incluso aparentemente económicamente y militarmente se había sometido a los dictados de Estados Unidos a través de sus perros sirvientes en la Unión Europea, y que poco después de besarse con el anterior rey de España y ser gran amigo de Sarkozy y Berlusconi, el propio Gaddafi, su familia y su nación se convierten en un estercolero, se convierten en una miseria, en un agujero negro del que el pueblo libio prácticamente no va a salir ni en 200 años. Ese agujero negro que les trajo la democracia y la libertad de Estados Unidos, y en la que participaron todos sus perros satélites de una u otra forma bajo órdenes de Washington. Vuelvo a decir lo mismo. Hasta Colombia envió tropas para asesinar al pueblo coreano en la guerra de Corea. Hasta Colombia, ¿qué tenía que hacer en Corea? ¿Por qué tenía que servir a sus intereses imperialistas? Pues tantos otros países del mundo que, como sirvientes del gran señor del imperio norteamericano, han sacrificado vidas, han dado todo y han vendido su dignidad y soberanía por los intereses de este nuevo imperio que son los Estados Unidos. Por ese motivo, al final ellos controlan no solo el gobierno surcoreano. Puede ser que con Corea del Sur son más descarados, porque tienen la excusa de que están al lado de Corea del Norte, pero no dudarían en cualquier momento en dar una orden al Perú para que envíe a sus hijos y hijas para que luchen por sus intereses y los recursos que explotaría el gobierno de los Estados Unidos. Y no me cabe duda que tampoco, y por desgracia, ese gobierno en Perú, en España, sacrificaría 2.000, 5.000 o 10.000 vidas con tal de quedar bien con el gran señor imperial. Compañero, de hecho que la dominación imperialista es así, tal como se señala, una presión política concentrada en el rol hegemónico en términos políticos y económicos y militares de Estados Unidos, del imperio norteamericano. Y culturales, perdona, culturales. Totalmente. ¿Quién no ve Hollywood? ¿Quién no ve Hollywood? ¿Quién no tiene McDonald's y Burger King en todas las esquinas? Es que no hay McDonald's. Es todo prácticamente está bajo control. Es una capacidad de ese imperio para dominar en todas las esferas. Y la cultural no es menos importante, porque es la de la propaganda. Y la propaganda es terriblemente importante para controlar una nación. De hecho que sí, ¿no? Parte de la globalización ha sido no solamente la apertura de mercados y la vinculación de economías, sino con ello la exportación de producción cultural, ¿no? No solamente Hollywood, sino también expectativas incluso de vida, ¿no? ¿Qué sueña tener un ciudadano peruano? Sueña lo mismo en términos generales de lo que sueña un ciudadano colombiano, de lo que sueña un ciudadano mexicano, de lo que sueña un ciudadano europeo incluso, ¿no? Tener dinero, acumular, ir a la playa en verano, a la nieve en invierno, cosas de ese tipo, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Es una dominación también cultural, como lo señala. Dentro de, un poco cambiando de tema, y para abordar el tema de la pandemia específicamente, dentro de esta coyuntura de expansión del virus, entendería que el aislamiento económico, diplomático al que se ha visto sometido Corea podría haberle representado para estas circunstancias más que un perjuicio, un beneficio, en el sentido de que la desconexión de este flujo económico le permite maniobrar mejor para proteger a su población respecto de la infección de este virus. Pero digamos, ¿cómo es que ha abordado la República Popular Democrática de Corea la expansión del coronavirus? Sin duda ha ayudado muchísimo, lógicamente, el tener esta autosuficiencia y la capacidad política de poner siempre la vida de los ciudadanos por encima del beneficio económico, algo que muchos otros países pues no pueden hacer o no van a hacer. La clave está en que desde el 20 de enero aproximadamente, cuando ya me estaban informando de esta situación con el COVID de la ciudad de Wuhan en China, tengan en cuenta que además de estar compartiendo frontera entre Corea del Norte y China, tenemos a miles y miles de norcoreanos que viven en China y que tienen sus familias allí, igual que hay chinos viviendo también en la República Popular Democrática de Corea. Así que nuestra información de doctores, policía, etcétera, era de primera mano, y lo que hizo el país fue tomar una medida tajante, que es cerrar las fronteras. El 20 de enero, cuando apenas se estaba esparciendo el virus, apenas estaba llegando por Europa o se conocían los primeros casos de esta situación,
la República Popular Democrática de Corea decide cerrar totalmente las fronteras y poner en cuarentena a personas que tuvieran síntomas compatibles con el COVID. Gracias a eso, y como ha confirmado en varias ocasiones la Organización Mundial de la Salud y su delegado, que reside en Pyongyang, no tenemos ni un solo caso de COVID. Hasta la fecha de hoy, desde enero, no ha habido ni un solo caso y, por supuesto, ni un solo fallecido. Así que eso, ¿cómo se puede hacer? Pues obviamente cerrando a cal y canto, como se hizo en su momento, las fronteras, intentando conocer y conseguir información para la prevención y para eliminar a este virus, y intentando pues que la población tome sus medidas de precaución. O sea, en Corea ya hay tranquilidad, o sea, se celebran en universidades, uno puede ir a supermercados, uno puede reunirse, pero la mayoría de gente, si no toda la gente, usa mascarillas cuando están cerca uno de otros, se usan geles hidroalcohólicos, se procede a la desinfección de cualquier paquete, elemento que venga del exterior, porque no solo no se permite la entrada o salida de personas ahora mismo, sino que se ha limitado muchísimo la exportación e importación, y aquello que se importa tiene que estar autorizado y tiene que estar descontaminado. Todos los paquetes, incluso las ruedas del tren que venga de China, se descontaminan antes de ni siquiera acceder a los vagones. Así que se procede de una forma muy disciplinada, militar, respecto a cómo se trata cualquier objeto del exterior, y respecto al movimiento humano, al movimiento de personas, pues ahora mismo continúan las fronteras totalmente selladas. Así que gracias a eso, pues no ha habido ni un solo fallecido por esta terrible pandemia. Y digamos, respecto de la respecto del aprovisionamiento de mascarillas o del gel hidratante, nosotros veíamos, por ejemplo, que en Europa Estados Unidos le quitaba a Francia las mercaderías que llegaban, Francia le quitaba a España, cada uno se peleaba por las mascarillas y se peleaba por el gel hidratante, se peleaba por adquirir en el mercado internacional los productos sanitarios necesarios, porque digamos no los producían en su territorio. Esta producción de digamos insumos sanitarios pertenece a Corea del Norte, es Corea del Norte misma la que la desarrolla, entendería que es así, para poder abastecer a toda la población. Así es, pero aproximadamente un 50 o un 60% de esa producción se tenía preparada en el país. Nos recuerda también que Corea está lista para la guerra con Estados Unidos en cualquier momento, por lo tanto se requiere este material, ya que los Estados Unidos también usan armas bacteriológicas y químicas en sus conflictos. Entonces ya existía una protección, pero no, el país no se quedó únicamente con eso. Yo recuerdo ya perfectamente a mediados de enero, cuando yo estaba recibiendo esta información, acudí aquí mismo en España para conseguir material para nuestros diplomáticos en la embajada, que estaban lógicamente residiendo en España, y se podían encontrar estas mascarillas o geles hidroalcohólicos a los precios habituales, muy económicos, porque nadie se pensaba que eso llegaría a España. Nadie se pensaba que eso sería una pandemia, o sea, simplemente lo ignoraban lo que estaba pasando, o querían ignorarlo para que no tuviera efecto en la economía, pero yo ya estaba comprando esas mascarillas. Lo mismo hacían cientos y cientos de compañeros en el exterior, a la par que se compraba material en el exterior. Cuando existía ese material, se realizaban peticiones a organizaciones internacionales, a la propia Organización Mundial de la Salud, a organismos como Suiza, Ayuda Humanitaria de Suiza, a organismos como Médicos Sin Fronteras, a la Cruz Roja Internacional, para solicitarles material de prevención y material de kits rápidos de testeo contra el coronavirus. Así que básicamente cuando nadie en Europa, qué decir de Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica ha sido la última, está ahora sufriendo lo que sufrió Europa. Al principio Europa creía que era intocable, que era el primer mundo fantástico, que vivía en una burbuja y que eso nunca pasaría. Ahora no solo ha sufrido miles y miles de muertes, sigue sufriendo, siguen habiendo rebrotes a diario, sino que ahora también Latinoamérica está sufriendo las consecuencias. Bueno, toda América, especialmente Estados Unidos. Todo el mundo de repente y deprisa quiere obtener material. Entonces hay que ser prevenido, hay que prepararse para cuando ocurren estas circunstancias, y eso es lo que hizo Corea. Tanto en producción nacional, que ya tenía un stock de producción de máscaras, etcétera, pero normalmente son equipos de protección más preparados frente a guerras químicas, bacteriológicas, y lo que se importó del exterior, a la par con las donaciones
de esos organismos que entonces no estaban saturados, por lo que pudieron donar algunos elementos de protección al país. Qué interesante lo que plantea, ¿no? En primer lugar, el hecho de que Corea haya estado constantemente amenazada por Estados Unidos, digamos que de alguna manera esa amenaza prepara al pueblo para situaciones como esta, ¿no? La prepara para frente a cualquier digamos, ataque, frente a cualquier intento de amenaza bacteriológica, pues el ejército, la población están preparados con este tipo de insumos, ¿no? Y también esa comunicación hacia el exterior que hizo que por lo menos los elementos que hayan tenido algún tipo de contacto con lo que pasaba ya en Oriente puedan estar preparados para afrontar esta problemática, ¿no? De hecho, que acá en América Latina y en Europa hemos visto casos realmente hasta de piratería, ¿no? Producción que desembarcaba en un puerto norteamericano para llegar a América Latina, que no llegaba, que se quedaba ahí, ¿no es cierto? Era casi de corsarios, ¿no? Y que enhorabuena que el pueblo norcoreano y el gobierno haya logrado, pues, digamos, salir adelante en esta coyuntura difícil para toda la humanidad, ¿no? Sin embargo, como señaló usted, compañero, y me parece algo muy importante, uno de los países que más ha sufrido el tema de la crisis del COVID ha sido justamente los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Y que se demuestra no solamente con el tema de la cantidad de infectados, sino también con la tasa de desempleo que registró ese país, con la contracción del mercado internacional y con la hegemonía creciente que ha tenido China en el escenario internacional, ¿no? Desde que se ha vuelto justamente el taller del mundo, el espacio donde se producen las mercancías para todo el mundo, China ha empezado a jugar un rol de más en más importante. Un poco para analizar esta nueva geopolítica, cómo concibe el pueblo norcoreano, el gobierno norcoreano y usted, compañero, esta relación entre los países de Estados Unidos y de China, y en general esta crisis de hegemonía en el marco del capitalismo, ¿no es cierto?, en el marco del sistema capitalista, en la disputa entre esas dos potencias, la guerra comercial que ha habido, los juegos geopolíticos. ¿Cómo es que lo analiza? La realidad es que a Corea le importa bien poco ese tipo de peleas por la hegemonía mundial, bien sea a nivel de mercado, bien sea a nivel político, porque la República Popular Democrática de Corea está totalmente en contra de cualquier tipo de imperialismo por parte de otras naciones, porque en el caso de China, por ejemplo, no realiza guerras abiertas, pero si bien es cierto que tiene un control importante y realiza acuerdos comerciales con otros países determinados a cambio de tener determinados favores o, por ejemplo, de conseguir sus recursos. Es el caso de África, porque claro, China es la gran productora del mundo, pero necesita minerales para producir, necesita materiales que no tiene en su propia nación. Lo está haciendo pues en uno de los continentes, por ejemplo África, donde más recursos hay, también en Latinoamérica, pero claro, no lo hace. Para conseguir esos recursos tiene que dar algo a cambio y básicamente tener una buena amistad con el gobierno, con algún tipo de regalo o beneficios. Así que al final es un mercantilismo, podríamos llamarlo imperialismo por parte mercantil sobre todo, no tanto por la parte política o por la parte militar como hace Estados Unidos, pero son todo intereses para el control global de los recursos, para el comercio o para la influencia de una u otra forma. Y ahí la República Popular Democrática de Corea no entra porque es un país antiimperialista, cree en la igualdad y sobre todo en el respeto entre naciones, en el beneficio mutuo siempre, pero sin interferir en asuntos internos de otras naciones. Así que la República Popular Democrática de Corea no entra normalmente a participar o a interferir de forma directa en este tipo de guerras entre intereses globalizados imperialistas, ¿no? Lógicamente, si se pronuncia nuestro gobierno cuando creemos que alguien tiene una razón y es un pueblo oprimido que está siendo atacado, como el pueblo de Palestina, por ejemplo, o también respecto a la injerencia en Hong Kong, con los problemas que están habiendo, pero nunca va más allá de un comunicado que se puede hacer o respecto a unos asuntos donde se considera que un pueblo está siendo, en este caso, pues
atacado o agobiado por parte del imperio, porque claro, Corea no puede actuar militarmente. Eso significaría involucrarse de una forma directa en un conflicto que no es el suyo y en el cual tiene que ser determinado, tiene que ser solucionado por el propio pueblo del país. En fin, si una nación pide ayuda a Corea, si está en su mano, Corea va a ayudar, pero lo que no puede Corea es interferir directamente en los asuntos internos de otras naciones. Así que se mantiene bastante al margen de este tipo de conflictos regulares como en el Mar Sur de China y otros conflictos geoestratégicos, conflictos internacionales, económicos, etcétera, sobre todo entre los grandes gigantes, Rusia, China y Estados Unidos. Y digamos, en términos de una expectativa de transformaciones socialistas, ¿consideran que las crisis que puedan producirse puedan favorecer proyectos populares, proyectos socialistas en otras latitudes? Sin duda, pero eso no es porque lo creamos, es que consideramos que es básicamente algo lógico y algo matemático. Hay tanta gente sufriendo cada día más, tantas personas perdiendo el empleo, personas que no tienen vivienda, que no tienen acceso a un médico, que llegará un día que esas personas con formación, si tienen una formación mínima política y están unidas, conseguirán tener el control de su nación y construir un nuevo futuro para su país. El problema es que existen ya muchos países con esa gran población viviendo en la miseria, pero desconocen que tienen el poder, que tienen la capacidad para transformar su país y que la unión hace la fuerza y que ningún gobierno controlado por la oligarquía puede hacer frente a 1 millón de ciudadanos. Entonces, cuando eso suceda, cuando existe un partido comunista que sepa llegar al corazón del pueblo, que sepa aunarlo, que sepa educarlo y se den unas condiciones históricas como las hay en muchos países ya, por ejemplo en Chile, siempre recordaré mi visita allí y conocer la realidad de ese pueblo que tanto tiene y que tanto sufre y tantas personas pasan hambre en Chile, que en esa situación, cuando la gente se da cuenta y ve que tiene la capacidad de cambiarlo todo, se empiezan a producir cambios, ¿no? Y empieza la gente a salir a la calle y empieza a reivindicar justicia, empieza a reivindicar que lo que crece en el campo tiene que ser para todos y no para unos privilegiados que están abusando del campesino. Pero eso pasa en todas las naciones capitalistas, o sea, lo que pasa es que en países, pues eso, como en Chile o en otros países de Latinoamérica o en Asia es más crítico, porque la diferencia entre el rico y el pobre es cada día más grande y cada vez hay menos ricos y cada vez hay más pobres y cada vez el trabajador medio está más explotado y gana menos, hasta que se convierte al final en clase pobre o pierde su vivienda. Así que el capitalismo tiene fecha de caducidad, eso es seguro. Por lo tanto, este COVID, la situación crítica económica que se está viviendo, la impresión de dólares y euros que al final son papel impreso, que va a llevar a una inflación muy grande de la moneda y a un encarecimiento terrible de los precios, todo esto va a fomentar obviamente las posibilidades de un cambio hacia el socialismo y el comunismo. Ahora, ¿existirá en ese país un partido que sepa realmente agrupar a las masas, educarlas para entregarles el poder, para dirigirlas y que tomen el poder? ¿O pasará como en Estados Unidos, que al no existir ese partido, al no existir un liderazgo ni una organización, lo que pasará es anarquía, con la gente robando en los centros comerciales, disparándose los unos a los otros con el armamento en casas, y llegará a una anarquía estilo apocalipsis? Pues eso va a depender el resultado básicamente de que existan esas opciones. Muchas gracias, compañero, por la comunicación. Quisiera leer antes unos saludos que nos están enviando los que nos sintonizan. El compañero Martín Guerra dice: un abrazo, querido compañero Alejandro Cae de Venos, que vive el legado de los camaradas Kim Il-sung y Kim Jong-il. Muchas gracias. El compañero Javier Flores Zucapuca: saludos a la distancia, compañeros. Es un compañero que está en una de las regiones del Perú, en Ica, manda saludos a la distancia. El compañero Gabriel Cabrera señala: saludos al compañero Alejandro Cao, gracias por brindarnos información sobre la República Popular Democrática de Corea, que heroicamente construye su socialismo hace ya más de medio siglo, a pesar de la permanente agresión imperialista. La compañera Ingrid Ramírez también manda saludos. Saludos, compañeros, magnífico esfuerzo. Saludos al compañero ponente que nos ilustra sobre la situación de Corea.
igualmente la compañera Clara, el compañero Alexei. Hay bastantes saludos, compañero, no me voy a detener a leer todos, pero de hecho Muchas que gracias, muchas es gracias. una entrevista muy interesante, y como dijimos al inicio, ¿no? Corea del Norte tiene un cerco mediático que hace que de este lado del mundo se generen y se formen opiniones distorsionadas sobre la situación que, que ocurre en este hermano país. Nos llega una pregunta, compañero, sobre la expulsión del embajador de Corea en el Perú por parte de, bueno, nuestro expresidente destituido por casos de corrupción, Pedro Pablo Kuczynski, que bueno, expulsó al presidente, al embajador de Corea del Norte de acá de nuestro país, un presidente que ha sido acusado de corrupción, destituido por corrupción, bueno, que tuvo este gesto. No sé si en Corea del Norte sonó esa noticia, si se Sí, señaló. por supuesto. Estoy al tanto y todo el mundo tiene conocimiento y eso luego se publica en la prensa interna también del país. Es una lástima porque de hecho sabrá que nuestra embajada en Lima era una de las más antiguas, de hecho de las pocas que existían en Latinoamérica, junto a la de La Habana. Yo recuerdo desde mis principios, desde los años 90, cuando yo comencé las relaciones con Corea siendo un joven de 16 años, siempre recuerdo muchos comunicados y muchas actividades, y como digo, mucho intercambio a raíz de la existencia de esta embajada en Lima, que básicamente se encargaba de toda Centroamérica y Latinoamérica, excepto La Habana, porque no había otra embajada. Ahora sí, ahora ya tenemos en Brasilia, en Brasil, en Caracas, como hemos mencionado antes, ya tenemos algunas embajadas más, aunque queda mucho por hacer en Latinoamérica, pero la realidad es que era una embajada histórica y tradicionalmente habían habido mucho intercambio. Como digo, sobre todo me consta la parte de intercambio a nivel médico, ¿no? Profesional médico. Pero esto, ¿por qué lo hizo ese presidente? Pues eso demuestra de nuevo que era una marioneta, porque exactamente lo mismo pasó con el presidente Mariano Rajoy de España, ya también del Partido Popular, que perdió las elecciones. Él expulsó a nuestro embajador aquí en España porque iba a visitar a Donald Trump en Washington. Entonces, Trump básicamente lo que hizo fue, cogió a sus embajadores y dio una orden a todos los países satélites para que expulsaran a personal diplomático, a la mayoría de personal diplomático al máximo posible, aunque no hubiera justificación. Y ese es el caso de España también. En España se expulsó a nuestro embajador, actualmente solo está el encargado de negocios, el señor So, pero se le expulsó sin ninguna razón, excepto que se le daba una orden de expulsión. Al poco tiempo, el expresidente de España, Mariano Rajoy, estaba aterrizando en Washington para lamerle las botas y el trasero a Donald Trump. Y lo sé por muchas personas en el Ministerio de Exteriores español y en otros departamentos, sé perfectamente que ellos mismos me lo comentaban en privado y me decían: Alejandro, es que no hay ninguna razón excepto la del servilismo de Mariano Rajoy. Así que no me sorprende, y eso muestra una vez más hasta qué punto un país puede ser controlado si recibe una orden de Washington que no tiene control sobre sus relaciones exteriores. Porque una cosa es que haya un conflicto importante diplomático, una situación grave, y se expulse a un embajador. Otra cosa es que por orden de un presidente extranjero, el presidente del imperio, un país como España o Perú se vea obligado a expulsar al embajador para rendir pleitesía al señor Trump. Esa es una desgracia, pero que muestra el mundo en que vivimos. De hecho que sí, compañero. No solamente hermana a Rajoy y a Kuczynski el hecho de haber expulsado al embajador de Corea, sino también el hecho de que ambos fueron destituidos por hechos de corrupción en sus respectivos países. Entonces, digamos que ambos felones del imperialismo y ambos robando con el dinero público de todos los contribuyentes. Compañero, ya para terminar y hablando un poco en términos de perspectiva futuro, hace unos meses llegó acá a Occidente las noticias del supuesto fallecimiento del líder de Corea del Norte, el compañero Kim Jong-un, porque no aparecía en actos públicos, y entonces empezó a circular el rumor de que el compañero estaba muy enfermo, como la prensa occidental se encarga de hacer ver. E inmediatamente se posicionó a la hermana del compañero como la posible sucesora, y empezaban las teorías y las elucubraciones sobre la cadena de mando en la República Popular Democrática de Corea. Con relación
a las perspectivas a futuro sobre la construcción del socialismo. De parte de Occidente se ha cuestionado mucho justamente esta idea de la línea sucesoria, como lo han hecho en la Revolución Cubana también. ¿Cuáles son las perspectivas, digamos, en la construcción a largo plazo del socialismo en Corea del Norte? ¿Cuál es la importancia que tienen a esta digamos, línea sucesoria? Y digamos, en caso que esperemos no suceda, ¿no? de algún tipo de agresión contra los dirigentes de este proceso revolucionario, como ya ha sucedido en Irán, con todas las diferencias que haya, el imperialismo ha demostrado que puede matar desde su computadora, puede matar a representantes de otros países. ¿Cuáles son las perspectivas para la revolución coreana, ¿no? y para la construcción del socialismo? Las perspectivas son muy buenas. Primero quiero aclarar que aunque existe una línea revolucionaria en la que es obvio que el presidente Kim Il-sung, que es el que marca el nacimiento de la nación, luego nuestro líder Kim Jong-il, quien bebería desde que era pequeño, ¿no?, su leche bajo las bombas de los Estados Unidos, quien se crió en la miseria bajo esa destrucción absoluta de la guerra de Corea, y luchó para levantar la nación y continuar el legado del presidente Kim Il-sung, como nuestro mariscal Kim Jong-un, todos esos puestos son elegidos por el pueblo y deben ser revalidados cada 5 años. La posición del líder de la República no es una posición hereditaria, eso es totalmente falso. Tenemos una Asamblea Popular Suprema, un Parlamento que está compuesto por 687 diputados. Esos diputados son electos por el pueblo cada 5 años. Cualquier ciudadano mayor de 17 años puede elegir y ser elegido para ese Parlamento. Y recuerdo que en muchos países socialistas, si no la mayoría, cambiaron del comunismo al capitalismo dentro de su propio parlamento. No hemos de olvidar que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas cambia al capitalismo y cambia su sistema por decisión del propio Partido Comunista de la Unión Soviética. Si no existiera ese parlamento, ¿cómo se podría cambiar hacia el capitalismo? ¿Cómo Deng Xiaoping, la República Popular China, podrían cambiar a este capitalismo rojo, ¿no?, como ellos mismos se denominan, o el Partido Comunista de Vietnam, si no existiría un parlamento que es el que somete a votación y es el que decide las leyes y el que nombra o elimina a altos cargos de la nación? En este caso pasa exactamente igual en Corea, que es una república popular democrática, donde este parlamento elige a sus líderes y tienen que ser revalidados. Entonces hay que tomar en cuenta esto, no es un puesto sucesorio o hereditario. Ahora, es importante y tiene lógicamente un peso tremendo el que una persona haya luchado codo con el que sea el líder de la nación o tenga una experiencia en ese sentido. En el caso de nuestro mariscal Kim Jong-un, él no ha estado en guerra, en combate, aunque fue educado como militar, pero estuvo al lado continuamente de todas las visitas de nuestro anterior líder Kim Jong-il. Él tenía un nombre diferente, usaba un nombre falso y se hacía pasar por uno de los secretarios de nuestro líder anterior. Por eso su existencia era desconocida. Además de por seguridad, era para que no tuviera ningún tipo de privilegio, para que fuera tratado como un trabajador normal y corriente como el resto. Entonces, solo poco tiempo antes del fallecimiento de nuestro líder Kim Jong-il, se nos comunicó de esta situación. Y como sabíamos que ese vacío que dejaría el líder, como cualquier persona importante, ¿no?, que es seguida por millones de personas, deja en la conciencia colectiva, sabíamos que ese hueco podría ser aprovechado por algún oportunista. De hecho fue así. El general Jang Song-taek intentó dar un golpe de estado en ese momento. Nuestro líder, antes de fallecer, nos pidió que apoyáramos a Kim Jong-un porque le había preparado para que continuara su trabajo aunque él falleciera. Así que continuando su legado y honrando su memoria, tanto en mi caso como en el de todos los compañeros, aún sin conocerle, dimos nuestro apoyo a nuestro mariscal Kim Jong-un, quien ha demostrado, ¿no?, en estos ya 9 años que ha mantenido saber de forma fiel y firme las órdenes y las directrices dejadas por nuestro anterior líder Kim Jong-il. Así que eso es lo que realmente pasó, ese es el procedimiento, y obviamente el cabeza de una organización, de un Estado, el líder de un movimiento, es parte fundamental para conseguir la victoria. Eso no significa que ese líder tenga que ser un dictador, una persona que hace lo que quiere, cuando quiere, sin
obedecer o sin escuchar al pueblo, porque de hecho un líder es grande cuanto más humilde es y cuanto más cercano a la población se encuentra, como es el caso de nuestro líder Kim Jong-un, el presidente Kim Il-sung o actualmente nuestro mariscal Kim Jong-un, quien siempre se le verá en las fotos rodeado de campesinos, de soldados abrazándole o de trabajadores, sentado en el suelo y como una persona normal y corriente. Esa es la grandeza de un gran líder precisamente, y por eso el pueblo le quiere. De lo contrario, tendría una parte de la población en su contra. Así que es esencial ese tema del liderazgo, pero en cualquier caso tiene que ser un liderazgo que sea apoyado de forma popular. Muchas gracias, compañero. Gracias por la comunicación. De parte de Izquierda Socialista queremos hacer extensivo nuestro saludo para que digamos para esta entrevista, y mostrar nuestra gratitud por la disponibilidad de tiempo que ha mostrado. No sé si quisiera dar usted unas palabras para culminar ya esta entrevista. Pues primero agradecer a todos, a Izquierda Socialista, por esta charla que hemos tenido. Es para mí un gran placer poder atenderles. No he estado todavía en Perú, espero hacerlo pronto. En cuanto me devuelvan el pasaporte, en visitar muchos países, sobre todo en Latinoamérica, que tengo pendientes, y después simplemente darles mucho ánimo, sobre todo a aquellas personas que creen y luchan por una sociedad mejor, por una sociedad más igualitaria. Muchas personas que están buscando la forma, educando a los demás, arrancando minutos de sus trabajos esclavistas para intentar llevar a cabo un proyecto social, para cambiar el futuro de sus compañeros. En muchos casos hay personas que no sufren, pero que aún así también quieren apoyar y quieren dedicar sus esfuerzos para que se produzca ese cambio. Y ojalá se lleve así a cabo para que se construya en todos los países del mundo una sociedad mucho más justa, más igualitaria, y donde no haya niños sufriendo, muriendo en la calle, ni haya países con culturas preciosas y milenarias que las están perdiendo por el acoso del imperialismo yanqui. Así que ese es mi deseo, que todos consigan, y sobre todo mucha salud también en estos tiempos tan difíciles. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias por las palabras, y de hecho que, como señaló, parte de la ética revolucionaria es saber sortear las dominaciones que nos impone el capitalismo en términos de trabajo, en términos de restricciones de horario, para contribuir siempre a la causa que buscamos como socialistas, que es la transformación hacia una sociedad mucho más justa, no solamente de nuestro país, sino también de los pueblos del mundo. Agradecemos también a todos los que nos han acompañado en esta entrevista, hacerles recordar que en la próxima entrevista, que va a ser el lunes 6 de julio, vamos a hablar con el compañero Mohamed Abu Sorur, que el compañero es médico del Frente Democrático para la Liberación de Palestina. Vamos a tratar el tema de Palestina, y de hecho que habrá mucho que conversar ahí también con el compañero. Gracias nuevamente, compañero Alejandro, a todos. Esperamos que también le pueda hacer extensivo nuestro saludo al pueblo norcoreano y al compañero Kim Jong-un, con el cual mostramos nuestra solidaridad y nuestro respaldo frente a cualquier agresión imperialista y frente a cualquier intento del imperio norteamericano de querer distorsionar la realidad de la revolución norcoreana y del pueblo norcoreano en general. Gracias, compañero, por su colaboración, y gracias a todos por su sintonía. Hasta la victoria siempre. Muchas gracias y saludos revolucionarios.